Bienvenidos a Antes Era y Ahora Soy. Le habla su hermana Karen Paguada. Bendiciones. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio increíble saber que tú estás aquí hoy en este día en Antes Era y Ahora Soy. Te bendecimos. Bueno, para mí, ¿se escucha bien por ahí? Bueno, para mí es una bendición estar aquí después de algún tiempo. Bendigo la vida de Gerson, que es una bendición. Amén. Me da gusto que esté aquí con nosotros compartiendo. En verdad que el estar en este lugar en el cual creo que fue donde Dios sopló fuertemente sobre mi espíritu y comienza esto que ahora estamos abrazando y que seguimos creyendo y luchando por lo que Dios ha venido hablando, que de alguna manera este fue como el referente donde Dios comenzó a hacer algo en nuestra vida. Wow. Y es una bendición estar aquí, compartir micrófonos con ustedes y pues, ¿qué puedo decir? Dar gloria a Dios por lo que sigue haciendo a través de plataformas como esta, que es Aliento del Cielo. Amén, amén. Tu nombre, sé que muchas personas te conocen. Estabas tú, me acuerdo, en aquel programa de las noches, hermoso programa que tenías aquí en Aliento del Cielo. Tu nombre es Carlos Chávez. Sí, bueno, obvio, para la gente que no me conoce, me llamo Carlos Chávez. Ahorita estamos trabajando en una iglesia que se llama Odres Nuevos, que está en la ciudad de San Antonio, el 1921, El Paso Street. Por si están por ahí aprovechando el tiempo, se pueden dar una vuelta. Para nosotros va a ser una bendición. Amén. El poder recibirlos. Sí, bueno, en verdad que las transiciones, cuando tú puedes entender que Dios está en medio de ellas, no importa lo que estás viendo delante de tus ojos, siempre va a estar la seguridad de que, como dice su palabra, todo obra para bien. Amén. Para aquellos que aman a Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar, Carlos. Es una honra que estés con nosotros. Pero queremos conocerte un poco. Queremos que ese joven que está ahorita creciendo, donde tú ya pasaste ese camino, donde ya lo recorriste, hay muchachos que están todavía comenzándolo. Queremos que nos cuente cómo fue tu niñez, cómo naciste, cuáles fueron tus raíces. Bueno, yo vengo de dos familias mexicanos. Nací en la Ciudad de México, obviamente por ambas partes, mis papás mexicanos. Venimos de un trasfondo demasiado católico. Uh-huh. Y pues vengo de una familia pues totalmente fracturada, como comúnmente hay en la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Y llega un momento donde comienzo a explorar, a tratar de pasar tiempo con personas. Siempre estuve en soledad, suena un poquito a lo mejor exagerado, me refiero a estar solo. Uh-huh. Siempre fui una persona solitaria. Desde niño, cuando mis papás se separan, yo me quedo, y a pesar de que me quedo con mi padre, no me la pasaba con mi padre. Uh-huh. Me la pasaba en la calle, siempre fui muy vago. Uh-huh. Me pasaron muchas cosas, porque en la calle pues obviamente no es un lugar bueno. De seguro. Y llegó esa como inquietud de moverme. Me voy de la casa de mi papá a los 15 años. Uh-huh. Después llego para Ciudad Juárez. Uh-huh. Cuando tú estabas creciendo, que vas a esa transición de que tus padres se separan, ¿qué edad tú tenías? ¿Cómo afectó esa separación? Bueno, en el momento tal vez no lo pude como percibir o notar. Uh-huh. Obviamente ya con el tiempo te das cuenta que hay aspectos que tú dices, hay algo mal que no he podido como descifrar. Uh-huh. Necesito como aclarar ciertos puntos para que el Señor siga haciendo su voluntad en mi vida. Wow. Y el Señor, en un momento de mucha intimidad, mucha frustración, comienza a hablarme. Uh-huh. Yo fui una persona que busqué en algún tiempo profetas. Uh-huh. Yo fui una persona que buscaba que Dios me hablara. Creía como que yo no calificaba. Uh-huh. Calificaba para que Dios tuviera esa comunión o esa relación conmigo, que me pudiera hablar, como lo veía tal vez como con un profeta, con un hombre de Dios, con un pastor. Cuando tú estabas en esa transición de teenager, ¿alguien te marcó para sentir esos pensamientos? Yo no califico, yo no soy nadie, yo soy esto. ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Qué puerta fue la que se abrió para que tú hayas tenido esos pensamientos de que no califico, no soy nadie? Bueno, el contexto en el que yo me movía era un contexto social de mucha escasez. Mm. Entonces, desde niño, cuando tú te quieres acercar a alguien que tú ves que está en una mejor condición, ajá, pues tú ves el rechazo. Uh-huh. Entonces, obviamente, yo creo que como tratando de protegerte, optas por no buscar más el estar cerca de ciertas personas. Uh-huh. Y eso te crea como un esquema mental
Como el decir, no vayas por aquí, no vayas por acá. Entonces eso mismo te hace, en mi parte así pasó, te hace como mantenerte solo. Para tú no ser afectado por ¿qué haces aquí? Más palabras o rechazo. Sí. Sí. Entonces, hubo rechazo en tu vida. Eso te marcó. Eso hizo un muro en tu vida. Sí, sí. Esos muros, Carlos, ¿te hicieron dificultad en la escuela, en el aprendizaje, en tu comportamiento? Realmente, ahorita que lo comentas, yo no lo noté. Porque de alguna manera siempre sobresalí. Cuando yo bajaba mucho en calificaciones era por faltar. Y cuando faltaba, pues obviamente me ponía al corriente. Y como que no lo notaba mucho. Había personas que se me acercaban, niños, amiguitos. Y obviamente pues haces amistad con ellos. Pero volviendo y haciendo el punto, el Señor comenzó a hablarme de eso. O sea que de alguna manera Dios te lleva a un punto donde tú dices, wow, si te hubiera conocido antes. Wow. Si te hubiera conocido antes, tal vez en este punto sería una mejor persona. Y quiero abrir un paréntesis y al cerrar voy a tocar este paréntesis. El Señor me llevó a un punto donde lo que somos, somos obviamente por ciertos factores que nosotros nunca consideramos. Cultura, tradiciones, amistades, familia. Y por todas estas situaciones que se envuelven alrededor de este entorno, forman la persona que tú eres. Eso es así. Y esa persona tiene un código específico para un lugar. Y tal vez tú no lo consideras porque todo esto es consecuencia de sufrimiento, de lágrimas, de tristeza, de rechazo, como dices. Sí. Pero llega un momento donde Dios te dice, la persona que tú eres en este momento ha sido una persona que ha sido capacitada de una manera que tal vez si le hubiéramos preguntado hubiera dicho que no. Wow. Carlos, pero eso lo entiendes ahora. Claro. Pero en aquel momento, ¿qué era lo que pasaba en tu mente? Yo, por ejemplo, analizándome, veo que cuando era niño quise entrar a una escuela donde pues no pasé ciertos exámenes, ciertas amistades. Si te llega a pasar por la cabeza el no quiero vivir. Y yo me imagino que obviamente conforme a tu resistencia emocional, tú te vas inclinando de alguna manera me voy a quitar la vida. Pasaba, no quiero vivir, más no me voy a quitar la vida. Gracias a Dios. No le encontrabas el sentido a la vida. Ese es el punto. Llega un punto donde dices, ¿para qué nací? ¿Cómo es esto? O sea, ¿quién planea esto? ¿En qué punto te preguntan o cómo? Y es donde tú dices, bueno, si me hubieran preguntado, yo no. Aquí. Exactamente. Sí. Sí, eso pasaba en tu mente. ¿Eso te hizo pagar algunas consecuencias fuertes en tu vida? Tal vez, sí. Ahorita tal vez no te pudiera decir claramente, porque llevando, analizando, tratas de sobrepasar y como que tu memoria ya no los ubica. Capta. Exactamente, pero sí, obviamente, sí pasaron muchas cosas en las cuales tú dices, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí, si no hubiera tomado estas decisiones, si yo hubiera escuchado a mi padre, si hubieras hecho, los hubieras, siempre vienen. Sí, exacto. Siempre vienen a uno. Pero bueno, sigue creciendo Carlos, sigue creciendo, te vas con tu papá. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Bueno, realmente yo me quedo con mi papá, se separan mis padres. Era muy esporádica. O sea, yo me despertaba en la mañana, mi papá no estaba, se iba desde las 5 de la mañana a trabajar. Yo entraba a la secundaria, entraba a las 2 de la tarde, creo. Wow. Entonces, toda la mañana, pues, estaba solo. Hacía como quería, me salía, regresaba. A veces no iba a la escuela. Salía de la escuela a las 7:40 y a veces mi papá todavía no había llegado. Entonces, ya llegaba mi papá, platicaba un poquito así como que, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. Ok, cenamos y un ciclo repetitivo, continuo. Pero llegó no sé, como había algo que desde niño tú no te explicas, no entiendes el por qué tanta inquietud, de que de alguna manera estás mucho mejor que mucha gente, pero no logras como captar. Y pasando ya el tiempo, a los 15 años yo decido dejar a mi papá. Wow. Irme. Nosotros vivíamos en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México.
De ahí yo decido irme a la frontera de Ciudad Juárez. Un chico de 15 años. De 15 años sí me ¿No salgo tenías solo. miedo? No, Vamos. no tenía miedo. Ujú. Pero, pues obviamente también pasaron muchas cosas. Me llegaron a golpear en la calle varias veces, me llegaron a asaltar varias veces, me llegaron a pasar muchas cosas que te pones ya a analizar desde un punto de vista más maduro y dices, wow, yo veo que Dios siempre ha estado ahí. Wow. Sí, a veces cuando uno voltea a ver al camino atrás, dice, wow, Ujú. fue algo sobrenatural que me guardó, porque yo estuve en la caldera, Sí. yo estuve en el fuego, yo estuve ahí, provoqué o me provocaron y yo no estuviera aquí, porque de veras que vemos la mano de Dios. Pues ese chico se va a Ciudad Juárez, es una ciudad muy fuerte, ¿verdad? Para un chico de 15 años. Sí, entro a la escuela, después la universidad, comienzo a trabajar en un bar. A mis 17 años me dan permiso de trabajar. Después comienzo como mesero, después como bartender, después como auxiliar administrativo. Y comienzo a hacer amistades, pues que trabajan en asuntos ilícitos, ¿verdad? Ajá, ajá. Y personas que siempre te invitaban a sus fiestas y en sus fiestas pasaban cosas que Wow. pues eran pues cosas terribles, Fuertes para un chico de Fuertes. 17 años. fuertes. Y ahí yo creo que ahí es donde realmente el comienzo de todo se comienza a mostrar. Bueno, el principio, digo, se comienza a mostrar. Ajá. Porque por ciertas situaciones de salud, pasando 7 años no encontrábamos como algo que realmente pudiera ayudar a un miembro de la familia. Y llegó a ver un punto de desesperación muy fuerte, muy fuerte. Veíamos a esta persona como la medicina no hacía nada, los mejores estudios, nadie sabía nada. Y saliendo del trabajo, 3, 4 de la mañana, llevé mi carro. Y yo decía, bueno, si Dios es real, pues ayúdanos. Hasta que un día llegó una iglesia cristiana, Ciudad Juárez. Un pastor muy conocido que ya falleció este año, se llamaba Victor Richards, un hombre de mucho impacto. Ajá. Y ahí es donde yo conozco a Dios y comienzo a ser afectado por su presencia. Wow. Pero para esto pasaron muchas cosas. Obviamente hubo una inclinación a la idolatría muy fuerte. Ajá. Tuve una amistad con un brujo Wow. de Veracruz, de Catemaco. Este hombre hacía trabajos fuertes. Wow. En una ocasión cuando yo estaba trabajando, este hombre llega, me comienza a hablar y curiosamente molesto porque es como esas personas como que no los hablas, están ahí pero te molesta. Le traigo su cuenta, no me dice nada. Le pregunto, ¿quiere otra bebida? No me dice nada. Le digo, bueno, ¿qué quiere? Pasaba el tiempo y se queda callado. Y de la nada comienza a decirme, tú tienes una mamá así, tú tienes un papá así, tú tienes un hermano, una hermana, están viviendo esto, está pasando esto, tú fuiste a hacer esto la semana pasada. Wow. Y yo dije, wow, pero... ¿Quién tú eres? Ajá. Le pagué la cuenta, le dije, espérate aquí, no te vayas. Salí de trabajar y me puse a platicar con él. Y comencé una amistad con él. Y y él me decía, a ti, dice, te quiere mucho mi niña. Así le llamaba a la muerte, una figura como de 2 metros que tenía. Él tenía un altar en su casa. Y lo primero que hace, me lleva a su casa, me muestra un altar de distintos niveles donde trabajaba pues la brujería. Dios Y me comienza a hablar. Y pues mío. obviamente... ¿Y a ti te da curiosidad? Demasiada curiosidad. Un chico ¿qué edad tenías en ese momento? 19 años. 19 años. 19 años. Y ver que este hombre te estaba diciendo toda tu vida casi mente, entonces eso te despierta una curiosidad. Sí. Eso hace que abras una puerta. Y una puerta que nunca debía haber abierto. Dios mío, eso me impresiona. Cuéntame, ¿qué fue la consecuencia que pagaste? Pues comenzaron, la economía fue lo primero. La economía, ¿Para arriba o para abajo? No, para abajo. Aparentemente fue como para arriba un tiempo y después fue para abajo. Después la enfermedad, después la ansiedad, las preocupaciones, de pensamientos hasta de depresión, pensamientos hasta de muerte.
Y fue algo que... Haz un paréntesis. Esos pensamientos nunca habían pasado. No. En ti no habían llegado. Yo te comentaba hace un momento que yo me llegué a cuestionar ¿para qué estoy aquí? Ajá. Pero nunca pasó por mi cabeza el decir, no, me voy a matar o... No. Yo era así como muy analítico hasta de niño. Yo decía, ¿cuál es el fin? Ajá. ¿Para qué? Ajá. Uno para qué nace, ¿qué? ¿Para vivir así? Ya. Ajá. Pero en ese momento ya era otra perspectiva y era de otra manera. Pero uno no sabe. O sea, en ignorancia tú piensas que estás haciendo algo que te va a llevar a una posición mejor o a un estado mejor cuando estás haciendo todo lo contrario. Cuando no sabes que estás abriendo una puerta de la cual solamente Dios te puede sacar. Dios mío. A mí me impresionó tu respuesta hace unos momentos. Me impresionó cuando dijiste, nunca tuve que abrir esa puerta. Porque cuando la abrí, llegó la ansiedad, el miedo, el suicidio, tantas cosas que vinieron a tu vida. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó si yo estaba bien? Sí. Son puertas que se abren. Sí, no, el mundo espiritual es real y es legalista. Nuestras acciones tienen consecuencias. Pero bueno, yo creo que eso será otra plática. y bueno, de ahí comenzaron a pasar muchas cosas. Ya había pensamientos demasiado destructivos. Las amistades también. Había como oportunidades a hacer cosas feas. Y gloria a Dios que nunca fuimos a más de eso. Gloria a Dios que llegó un momento en el que esa misma desesperación, más allá de llevarnos a hacer una tontería, una locura, pudimos encontrarnos al Señor. A este hombre, gracias a Dios, lo metieron a la cárcel. Una persona a la que él estaba haciendo un trabajo, salió por ahí algo mal. Yo ya no supe. Y cuando lo fui a buscar en una ocasión, pues lo habían metido a la cárcel. Entonces, de la nada desapareció. Digamos, un cliente lo metió preso. Sí. Porque no hizo el trabajo como debería haberlo hecho. No, hubo cosas como que ahí ya andaban culpando como de un asesinato, wow, algo así. Wow, son otros temas. Sí. Pero tú ya estabas fuera de ahí. Sí. Pero con puertas abiertas. Sí. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo? ¿Ya no tienes ese amigo? ¿Ya eso que estabas haciendo influenciado por ese amigo, dejas de hacerlo? Pero las puertas quedaron abiertas. Las ataduras quedaron en ti. ¿Cómo haces? Bueno, ha sido una transición de años. Wow. Porque ahora entiendo que a través de la revelación de Cristo es que viene la libertad. El Espíritu Santo, dice la Biblia que nosotros somos colaboradores de Él. Así es. Entonces, conforme a nuestro entendimiento, no conocimiento, entendimiento. Sí. Porque puedes aprenderte algo de memoria, pero si no lo entiendes, no va a actuar, no va a hacer nada en ti. Wow. Eso es lo que hace sustancia en nosotros. Entonces, en medida que tú entiendes, tú vas descubriendo lo que Dios quiere hacer a través de ti. Desafortunadamente, no es algo que pueda hacer de la noche a la mañana. Eso demanda de mucha comunión, mucha consagración. Me atrevo a decir que en mi ignorancia yo me consagré demasiado. Cuando yo vengo al Señor y yo le entrego mi vida, sin saber qué era ayunar, yo comencé a ayunar. Sin saber qué era orar, yo comencé a orar. Me devoré los evangelios en 2 semanas. Me regalaron una Biblia y me decían, lee los evangelios. ¿Los entiendes? No. Los leía solamente. Los leía solamente. ¿Los entiendes? ¿Sabes lo que hice? No. Solamente los leía. Y decía, algo va a pasar, algo tiene que pasar. Mi vida tiene que cambiar. Wow. Quería cambiar. Wow. Wow. Entonces tú encuentras a Jesús. No, Jesús te encuentra a ti. Sí. 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 Aún con esas ataduras. Sí. Con eso que no se había resuelto por las puertas que abriste. Es impresionante que tú dijiste también, fueron años. Y para abrir una puerta son segundos. Sí. Pero para salirse de esas ataduras son años. Pueden ser años también. Pueden ser años. Pero tú encuentras, Jesús te encuentra, vuelvo a repetir, Jesús te encuentra. ¿A qué edad te encuentra Jesús? Ay, Dios mío, no me acuerdo. A ver, como 25 años. 25 años. 26 o sea años. que el transcurso de 19 a 25 fue abriendo puertas, atándote más. Sí. A los 25 te encuentra Jesús. Sí. Sí, le entrego mi vida, desesperado. Voy a la iglesia y el pastor estaba predicando algo que como que no entendía muy bien. Ajá. Y todo el mensaje se la pasaba diciendo lo mismo. Hablaba de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos.
Y no entendía, hasta de hecho llegó un punto en el que era molesto. Ujú. Pero cuando comenzó a hablar de el endemoniado gadareno, Ujú. dice que solamente este se acercó y cayó de rodillas. Wow. Y después cuando llega al punto donde Jesucristo manda que la legión salga de él, Ujú. eso me impresionó mucho. Y yo dije, si esto es real y él dice que Jesucristo es el mismo de ayer y eso lo hizo hace más de 2000 años, eso y más puede hacer en mi vida, en mi casa. Dios mío. Y terminó de predicar, Ujú. corto, rápido. Y ahí mismo entregué mi vida. Y dije, ponte sobre tus pies, levanta tu mano, quiero orar por ti. Una iglesia como de 6000 miembros, está hasta la última fila, con mi pantalón empapado de lágrimas, porque cada palabra sentía que martillaba mi corazón. Dios mío. Y ahí mismo, yo no me puse de pie. No. Qué importante es la fe. No me puse de pie, como dijo él. No levanté mi mano. No me puso él la mano. Pero desde ese día, mi vida hasta el día de hoy comenzó a ser cambiada y transformada. ¿Y tú qué crees? ¿Que por qué tú no obedeciste a lo que el pastor estaba diciendo? ¿Por qué no lo hiciste? Por vergüenza. Ah, Por vergüenza. te sentías indigno. Sí. Wow. Wow. Con mucha vergüenza. Con mucha vergüenza. ¿Por todo lo que habías hecho o por qué? En parte y en parte porque estás accediendo a una atmósfera la cual no entiendes y no conoces. No es tu atmósfera. Sí. Sí. Pero, Wow. pero luchas por entender, por creer. Sí. Yeah. Qué maravilloso. Es impresionante ver cómo Dios rescata tu vida. Empieza, Carlos, a decir, no, ya esto no lo quiero. ¿Llegaba siempre a provocarte esos espíritus? Al principio sí fue una lucha tremenda porque comienzas a concientizar Uh-huh. de que hay un mundo espiritual, de que no es algo como que dices, no, es algo que está en el cuerpo, así naciste. No, hay derechos que se tienen que romper. Y precisamente en el libro de Éxodo habla de todos estos acontecimientos y si uno no pone a Dios como primero. Y después Daniel como que rompió en mí un lazo terrible cuando dice la Biblia que él pidió perdón por sus padres y por los padres de sus padres, y que él oraba 3 veces. Y tal vez no lo entendí mucho en el momento, Ajá. pero dije, algo tal vez pudiera haber en los padres de mis padres. Wow. Y comencé a orar así. Y el Señor comienza a revelarte. Y cuando desde el momento tú sabes que tú recibes al Señor, el Espíritu Santo comienza la obra y comienza lo que llaman la teología, la regeneración del Espíritu. Sí. Y ahí tal vez sin entender por fe, es como que el Señor comienza a guiarme. Hace esto, lee esa inquietud. No me refiero a que me hablaba con voz audible. Ajá, ajá. Pero esa inquietud dentro en tu espíritu. Uh-huh. Ya el Señor estaba preparando el camino para que la liberación fuera plena sobre mi vida y sobre mi casa. Podríamos decir que tú te escuchas tu interior. Tú obedeces a tu interior. Cuando algo se pone en ti, como estabas diciendo, algo me decía, haz esto, lee esto. Tú escuchabas tu interior. Bueno, quiero hacer una aclaración. Uh-huh. Ahora sé que es el Espíritu Santo. Ajá. Ahora tengo la seguridad que es el Espíritu Santo. En aquel momento yo no sabía que era el Espíritu Santo. Ajá. Ahora yo entiendo cuando hay impresiones, cuando el Espíritu me habla y cuando el Espíritu me guía, cuando ministro, cuando oro por la gente. De hecho me ha pasado que oro por una persona en McAllen. Hace 3 semanas el pastor Galván nos invitó a predicar por allá. Oré por un hombre. Cuando paso delante de él, el Señor me guía y me dice, hay una persona con un problema en la espalda del lado izquierdo en la parte baja, específico el lugar. Y el Señor me dio la impresión y sentí una sensación en ese lado. Y cuando lo estoy diciendo, le digo al pastor, es que aquí está. Y me dice, sí, es él el que está enfrente de ti. Y ya pasa el hombre, oramos por él, el Señor lo sana. Ahora ya yo tengo una percepción más amplia, más abierta. Uh-huh. Y precisamente por lo que estamos hablando, cómo Dios te comienza a desarrollar, te lleva de una manera. Sí. Y hay un entendimiento. Sí. Recordemos que la sabiduría es el conocimiento por medio de experiencias propias. Exacto. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, somos personas más capaces por la sabiduría que se nos va añadiendo. Así es. Qué maravilloso, Carlos. Entonces, terminas esa etapa, ese libro de ese capítulo, se termina, empiezas el capítulo nuevo como cristiano.
fue revelada una palabra a ti. ¿Cómo continúas? Después que aceptas a Jesús, te vienes a Estados Unidos. Después de que acepto al Señor, yo sigo con mi trabajo, sigo todo. Ajá. Pero la inquietud estaba todos los días. Recuerdo que en una ocasión estaba viendo un predicador, la iglesia grandísima, y cuando yo lo veía predicar, Ajá. yo veía lo que sus palabras causaban sobre la gente. Y yo decía, wow, Dios mío, si tú hicieras eso conmigo algún día. Dios mío. Pero lo ves demasiado lejano. Sí, eso no es para mí. Sí, dices, no, esto es... Esa gente, quién sabe cuántos años tiene preparándose. Eso es en la televisión, piensa muchas veces uno. Sí, Ajá. para unos cuantos. Ajá. Para unos cuantos. Sí. Y pues caes en cuenta que conforme sigues en comunión, el Señor te revela que el deseo de Dios es que de alguna manera todos procedan y que puedan pasar la eternidad con Él. Amén. Y dentro de este deseo en el corazón de Dios te revela también que hay un amor tan grande que Él dio a su Hijo por nosotros y que hay un fin determinado. Entonces lo importante no es la persona sino el mensaje. Y ahí es donde te das cuenta que Dios lo quiere hacer a través de ti. Wow. Wow. Cuando tú mirabas ese programa y le decías, Señor, ¿podrás ser conmigo? ¿Qué hacías después de eso tú? ¿Orabas? ¿O seguías viendo más programas? ¿Qué era lo que hacías? No, sí, es como que se te prende algo en el pecho. Ajá. Te tiras, te pones a llorar, pones a clamarte. Bueno, yo en mi parte así pasaba. Ajá. Y algo bien tremendo es de que pasaron años. O sea, no fue... Yo entiendo que hay personas que Dios las acelera de una manera increíble. En 2 años ya están predicando. En mi parte no fue así. Así es. Yo, por ejemplo, después de eso, oraba mucho y había muchas cosas que no entendía. Pero después... tomando una decisión me voy a Estados Unidos, y cuando voy a Estados Unidos, que me voy a Colorado, ahí a pesar de que oraba mucho, no tenía dirección, no tenía mentoría, no tenía una iglesia, entonces realmente estaba como dando vueltas en el mismo lugar, no crecía. Sin dirección. Llegó un punto de hecho que estaba descarriado, y no fue sino ya hasta después que yo decido tomar una ofrenda, me voy a un congreso, ahí estaba un profeta, y le digo al Señor, haz algo con mi vida, guíame, me siento como que no hay dirección. Y Dios usa al hombre, me da una palabra. Ajá. Y ahí como que todo comienza a alinearse. Todo comienza a alinearse. Wow. Dime una cosa, cuando una persona, para que la persona que está ahí, que no tiene una iglesia, que no tiene un mentor, una persona que le dé seguimiento, ¿qué es tu consejo? Porque tú te estabas apartando por no tener eso. Sí, no. La palabra dice que la iglesia se edifica a sí misma. Sí. O sea, la revelación continua de Cristo en el cuerpo hace que el cuerpo se mueva y que crezca. Ajá. Entonces, realmente todos necesitamos a alguien a quien rendirle cuentas. Todos necesitamos a alguien que nos dé dirección por la experiencia. Mucha gente critica el caso de Samuel y Elí. Porque dicen que pues Elí ya era un hombre desechado, que de hecho Dios le habla a Samuel y le da la palabra a Elí por boca de Samuel siendo un niño. Ajá. Mas sin embargo Elí fue el que le enseñó a Samuel cómo ser un profeta, y es quien lo desarrolla y llega a ser uno de los hombres más terribles en Israel. Sí. Un juez, sí. Profeta, sacerdote. Sí. Un ministerio en un nivel y dimensiones que nadie había alcanzado, 3 dimensiones y usado de una manera increíble, y siendo por un hombre que ya había sido desechado, mas sin embargo Samuel se sometía a él. Y que me encanta ese ejemplo que estás dando, porque muchas veces nosotros ponemos los ojos y cuando una persona cae, porque ha sido nuestro mentor, nosotros también caemos, somos humanos. Recibe lo bueno, porque Samuel agarró lo bueno de Elí. Claro, absolutamente. Y lo malo lo desechó, porque Samuel estaba ahí cuando miraba que sus hijos hacían y deshacían en el templo, pero él no lo hizo. Cuando él tuvo sus hijos, no lo hizo. Entonces, no pongamos los ojos en la persona. Es el profeta, es mi maestro, pero también tiene errores. Claro, la condición humana siempre va a estar de por medio. Ajá. El único perfecto es Cristo y la gloria siempre va a ser para Él. Entonces, Amén. El estar conscientes de que el hombre va a fallar no tiene por qué afectar nuestra relación o comunión con Dios. Sí. Que más sin embargo, en la actualidad vemos que mucha gente
No, es que el pastor no es tan santo como creíamos. Yo me voy de esa iglesia. No, Ajá. están mal. Ajá. Ajá. Están mal porque todo esto es por asignación, no es por deseo propio. Así es. Y es ahí donde realmente yo he visto el crecimiento. Wow. Pues te vas, tomas una ofrenda de tus ahorros que tenías, tomas una ofrenda y vas a este congreso. ¿Qué pasó ese día que llegaste? Bueno, yo realmente estaba como muy ajeno a esta atmósfera tan fuerte del Espíritu Santo. Ajá. La manera en que ministraba el pastor que tuve pues era un poquito diferente, aunque había un respaldo muy fuerte de Dios. Ajá. El llegar a una atmósfera donde lo profético ya fluye de una manera más fuerte me sacudió mucho. Ajá. Y es ahí donde por medio de la palabra Dios ya me da una dirección. Uh-huh. Regreso y yo le pongo un tiempo a mi trabajo. Yo voy a hacer algo, voy a tomar una decisión. Ya Dios me dijo que tiene algo conmigo. Ahora voy a buscar un lugar donde congregarme. Ah. Un lugar donde realmente se predique a Dios, Dios. donde esté la presencia de Dios. Y qué hermoso es el Señor. Busqué por todos lados. No tenía miedo a dejar el lugar donde estaba. Ya tenía un buen trabajo, ya había crecido, Uh-huh. me habían dado una buena posición, pero no tenía a Dios. Me sentía tan inquieto, me sentía como que mis días se pasaban y no los estaba aprovechando. Faltaba algo. Y entonces ahí vuelvo a tomar otra ofrenda, pero ahí sí tomé todo lo que tenía. Y comencé a ver iglesias por las redes sociales, por el internet. Ajá. Y vi una iglesia llamada Casa de Dios para las Naciones en Kansas City. Dios mío. Y tomé esta ofrenda y vengo para Kansas City. Y antes de presentar la ofrenda, no le puse nombre. Cuando son ofrendas así, yo no acostumbro a ponerle nombre. Me ve el pastor Juan Carlos. Sí. Y me da una palabra. ¿En qué asiento estabas, Carlos? ¿Tú te acuerdas de eso? Estaba en la tercera fila del lado del costado cuando tú entras hacia la iglesia. Ajá. Estaba en la tercera fila de enfrente del lado izquierdo, en el segundo asiento. En el segundo asiento. ¿Sí me ubica? La tercera de enfrente para atrás, en el segundo asiento. Ok. Del pasillo. Ahí estaba. Y el pastor ¿Estabas en medio o estabas en la mera orilla? En la orilla. En la orilla. Ok. Sí. Y de ahí el pastor está ministrando. ¿El pastor estaba arriba o estaba abajo? No, estaba arriba. Arriba. Uh-huh. Estaba arriba. Me acuerdo como si fuera hoy mismo. Traía un saco beige, ajá, una playera negra y un pantalón de vestir negro. Wow. Y me señala. Y está en la oración, yo tengo los ojos cerrados. Yo no me doy cuenta hasta que me tocan. Y ya cuando me toca a alguien, me empieza a dar una palabra. Me dice, el Señor te trae para acelerarte por tu servicio. Y me empieza a dar una palabra tremenda. Y él no, o sea, yo digo lo de la ofrenda, uh-huh, porque para mí no es una fórmula. No. Yo entiendo, la palabra dice por boca de Jesús cuando el fariseo viene y le pregunta, Rabí, ¿cuál es el mandamiento más importante? Uh-huh. Le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué nos queda? Nada. Te dice, amarás a Dios con todo lo que tú eres, con todo tu vigor, tu fuerza, con todos tus pensamientos. Amarás a Dios con todos tus deseos, tus sueños, con todos tus anhelos, con todo lo que tú eres, todo. Amarás a Dios con todo eso. Uh-huh. Y yo me doy cuenta que las ofrendas son bien poderosas. Dios mío. Porque las ofrendas muchas veces afectan el corazón de una manera que puede ser fragmentado. ¿Cómo fragmentado? Uh-huh. La economía, el dinero, a veces fragmenta el corazón. Y si tú logras rendir eso a Dios, no es el dinero, no es la cantidad. Es el que la palabra se cumple. Amarás al Señor, tu Dios, con todo. Con toda tu fuerza, con todo tu ser. Ah, cuando rindes esa área, yo estoy totalmente seguro de eso. El pastor no sabía, nadie sabía, y yo creo que Dios nos pone oportunidades donde si tú logras acceder, como con la viuda, uh-huh, es una excusa, no para bendecir al profeta, para bendecirte a ti. Ay, Dios mío. Ya. Yeah. Eso estuvo poderoso. Entonces tu ofrenda no era para bendecir. ¿Sabe? Esa palabra se desató hace unos 3 domingos atrás por nuestra pastora Virginia, que le tocó administrar las ofrendas y decía, tú no bendices esta casa con tu ofrenda, tú bendices tu casa. Ya. Yeah. Sí, todo lo que tú haces, todo lo que tu
tu servicio no está bendiciendo la casa. Te está bendiciendo a ti primeramente. Dios, ya me vas a hacer llorar. Sí. Qué maravilloso. Sí, yo considero que yo soy una persona que cree en el servicio, que cree en la honra. Sí. Y aunque a veces a las personas no se nos revela en el mismo nivel o dimensión, yo creo que es lo que te accede a que Dios mismo te pueda dar oportunidades de honra para tu vida. Wow, Carlos. Después que recibes esa palabra, ¿tú regresas a donde estabas viviendo o te quedas aquí? No, yo regreso. Y cuando regreso, algo curioso, mi familia ve la palabra y ellos hicieron maletas. En cuanto vieron la palabra, ellos apagaron la tele y comenzaron a hacer maletas. Dijeron, nos vamos a Kansas. O sea, tú estabas aquí y tu familia estaba allá. Sí. Y ellos dijeron, no, aquí no estamos bien. Yeah. No vamos. Y lo tremendo es de que pues yo llego y yo todavía me quedo trabajando. Pasaron los meses y no me decidía. Fui a orar a la montaña, regreso. Y en la noche el Señor me habla, Carlos. Y es la única vez que yo he escuchado audible al Señor. Me sacudió, prendí la luz y me tiré al piso. Y entonces cuando estaba orando, el Señor comienza como a hacerme recordar de la palabra. Ajá. Y ahí mismo voy al día siguiente, doy mis 2 semanas y ya me vengo para Kansas. Dime una cosa, ¿pero se vinieron todos? ¿O vino tu familia primero y después tú? No, vinieron primero ellos. Y la palabra fue para mí. Eso sí está Sí. increíble. Eso es increíble, eso es fe. Eso Tu familia, fue. estamos hablando de tu mamá y tus hermanos. Mi mamá y mis hermanos, sí. Ellos dijeron, a mí me da una impresión tan grande, Dios mío, que la palabra te la dan a ti y ellos la toman y la creen y tú te quedas. Sí. No, yo todavía batallé porque me estaba apenas acomodando una posición. Okay. Porque ya no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, decir, te voy a servir, a hacer como Eliseo, agarrar el arado, quemar todo y decir, ya no hay de otra. Ya, o sirves o sirves. Sirves o sirves, ya. No es lo mismo de decir, oh, sí, te voy a servir. Déjame terminar de trabajar después de este cheque. No es lo mismo. Es cierto. Hasta que estás ahí de plano ya tú dices, ya no hay marcha atrás. Wow. Bueno, pues Carlos Chávez agarra también su maleta y se viene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese otro capítulo de tu vida? Bueno, pues empezamos otra vez de cero. Ajá. Comenzamos en una ciudad nueva, pero creyendo que lo que Dios comenzaba a hablar era lo que iba a empezar a acontecer sobre nuestras vidas. Ajá. Había muchas promesas, de las cuales se han cumplido muchas y otras que estamos creyendo todavía, luchando para que se aceleren en este tiempo. Un tiempo muy hermoso porque aquí es donde realmente yo entiendo la bendición de servir. El pastor Juan Carlos me permite caminar un tiempo con él, me permite servirle, pero quiero hacer otro paréntesis. Ajá. Yo era una persona demasiado cerrada. Como te comentaba al principio, Ajá. yo siempre fui una persona muy sola. Me acostumbré a estar solo. Entonces soy una persona que no acostumbra a platicar con otras personas, al menos que me hagan plática. Ajá. Y por lo mismo traía un carácter muy, muy cerrado, Ajá. muy introvertido. Y Dios usa al pastor para moldearme. Él me empuja, me daba demasiado miedo hablar en micrófono y el Señor lo usa, le dice, comienza un programa de radio, no sé hablar, no importa, y así el Señor lo usó, me empujó y ahí comenzamos esta transición tan hermosa en el ministerio que ha sido, es y creo que seguirá siendo de mucha bendición. Amén, amén. Es impresionante cómo Dios va cumpliendo toda su palabra y me cautiva algo que tú dices. Ha cumplido, pero faltan algunas y estoy esperando en Él. Sí, amén. Bueno, pero Carlos, mientras tú esperabas, cuando te vienes aquí, la transición de un nuevo capítulo en tu vida, vienen las dificultades a tu casa, vienen las dificultades a tu vida, hay nuevas oportunidades que te empuja el pastor a la radio. ¿Cómo estás tú? Estás pensando, Señor, pero lo que tú dijiste, ¿qué era lo que le preguntabas tú a Dios en esa transición? Como todo, hay momentos en los que tú dices, me estoy equivocando, estoy haciendo algo bien. ¿En el correcto lugar? O estoy haciendo de plano todo mal. Porque lo único que tienes es la palabra. Las cosas no suceden de acuerdo a la expectativa que tú tienes.
como que Dios te da una palabra y nosotros humanamente trazamos el plan de Dios cómo va a suceder y es todo lo contrario. Pero mientras tú te mantengas realmente en el lugar donde Dios te ha llamado, ahora entiendo que el lugar está obligado a bendecirte y a darte los recursos para tú poderte desarrollar y pasar al siguiente nivel. Ujú. Y es algo que no es muy fácil de abrazar, Sí. porque muchas veces ese lugar, por muy lindo que se vea, se puede convertir en un desierto. Lo hermoso de eso es de que detrás de eso hay crecimiento Sí. en muchas áreas de tu vida. Tú le vas a decir a ese muchacho que está ahí con una palabra, que está sirviendo, no te bajes del barco, continúa. Yo lo hice, tú lo Yo, hiciste. yo creo que la lucha que se tiene mucho es lo económico, porque al administrar tu tiempo tú dices, bueno, pues es que necesito dinero, tengo que trabajar, pero tengo ese fuego en mi corazón que quiero servirle a Dios. Yo creo que los grandes sacrificios tienen grandes recompensas. Ujú. Y ahora puedo testificar de eso. Porque cuando tú haces algo para Dios, Dios no se queda con nada. Wow. Y hay algo bien sencillo que lo repetimos mucho, pero simplemente voy a soplar sobre eso. Ujú. Nadie nos obliga a sembrar. Ujú. Pero cuando nosotros tomamos la decisión para sembrar, lo que cosechamos nos va a perseguir hasta abrazarnos. Entonces, si tú haces cualquier cosita para Dios, si tú haces cualquier cosa para el hombre de Dios, si tú haces cualquier cosa para que la voluntad de Dios siga caminando, por seguro que Dios va a hacer algo para ti. Dios. Y eso es algo de lo cual yo puedo hablar y seguiré hablando porque Dios lo sigue haciendo en mi vida. Qué maravilloso, qué maravilloso. Mientras estabas como locutor aquí, en Aliento del Cielo, estabas sirviendo al pastor, sirviendo en los congresos, salías con el pastor. Dime, ¿qué fue lo que más esperabas en tu vida y ya llegó? Bueno, habían dos cosas. El primer ayuno que hice aquí, Ajá. yo tenía dos peticiones. Ujú. La primera era, Señor, si tengo un ministerio, Ujú. en el sentido de que si estoy llamado a predicar, Ajá. porque sabemos que ministerios hay muchas maneras de servir al Señor. Sí. Le decía, si estoy llamado a predicar, por favor, revélamelo de una manera que lo entienda claramente. Y le oraba también de esta manera, Señor, déjame conocer a mi esposa. Wow. Aunque no sea mi amiga, solamente dame la seguridad. Aunque no pueda ser mi novia, solamente dame la seguridad de quién va a ser mi esposa. Y de esto, pues el Señor me vino hablando de años, de una manera bien específica, que eso también es otra historia. Pero al día de hoy, el Señor me dio una esposa hermosa, una mujer de Dios. Ajá. Tenemos una casa, somos bendecidos, somos prosperados. Y estamos sirviendo, como decía, en la iglesia Odres Nuevos en San Antonio, Texas. Ujú. Y trabajando para Dios, llevando a cabo esto que nos golpeó, nos sedujo y vemos que es verdadero y real. Wow. Dime una cosa, ¿sigues sembrando? Sí, Sí. sí, Sin nombre. sin nombre. Me gustó Sí. esa siembra. Sí, de hecho fui a Ciudad Juárez, Ajá. la semana pasada fui a predicar y fui a sembrar algunas cosas. Obviamente que en el lugar que fui me honraron, me dieron mi ofrenda y todo, pero lugares específicos con personas específicas fui a sembrar. Creo mucho en la siembra. Wow. ¿Volviste al lugar donde anduvo Carlos años atrás? Sí. ¿Sí fuiste ahí? De hecho, curiosamente, hubo personas que les hablaba de Cristo cuando recién recibí al Señor, que me Ajá. corrían. Ah, Y el domingo antes de regresar a mi casa, estaban haciendo fila a la 1 de la mañana para que orara por ellos. Dios mío. Sí, Dios a mío. Dios sea la gloria. Carlos, si tuvieras una máquina del tiempo, que esa máquina fuera al pasado, ¿qué le dirías a ese niño, Carlos, cuando estaba, que lo dejaron abandonado? ¿Qué le dirías tú a ese muchacho? Bueno, realmente, si pudiera decirle algo, no sé qué tan aceptable sea lo que voy a decir, Ujú. pero lo único que le diría sería que se aferrara
a la palabra, Ujú. a la palabra de Dios. Ujú. Que fuera lo único, que aunque no la entendiera, que la leyera y Ujú. que la creyera, sería lo único. Wow. No arreglaría nada, No arregla no nada. arreglaría nada, ¿Tú crees que todo lo que pasaste pasó con un propósito? absolutamente. Sí. Te hace considerar aspectos que de otra manera no hubieras considerado, Tú dices, hoy soy lo que soy por lo que pasé. de cierto modo. Sí, Sí, sí. sí. A ese joven que ahorita está escuchándonos y que dice, bueno, yo también tengo una palabra, Ujú. pero se ha detenido porque no ve el cumplimiento. ¿Qué le puedes decir? Que siga creyendo, que se consagre, que ore, que busque al Señor. El Señor actúa de una manera que yo creo nuestra capacidad humana no siempre la va a tener por sorpresa. Ujú. Pero es bien hermoso cómo el Señor nos muestra que aún en la adversidad, Él mismo nos desarrolla, nos da crecimiento y que nunca va a quitar la adversidad. Él se va a meter en la adversidad con nosotros. Dios mío, Dios Sí. mío. Es maravilloso. Y yo solamente puedo ver la mano de Dios. Algo que no está bien atado, que quiero que me lo dejes claro. Todas aquellas puertas que tú abriste se eliminaron, se cerraron. Claro. Se Yo cerraron. hablaba hace un momento de que por medio de la revelación del Señor, Ajá. eso mismo te permite acceder a ciertos niveles, porque tú comienzas a descubrir lo que Dios hace y a entender. Ujú. Y el Espíritu de Dios no es como algo ajeno, el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Entonces, y comencé diciendo esto, que nosotros somos colaboradores. Ujú. Y el Espíritu Santo actúa conforme a nuestro entendimiento, nuestra Ujú. revelación de Él. Ujú. Entonces, en medida que el Espíritu, yo pasaba tiempo en comunión, iba entendiendo cosas, yo iba cerrando cosas, iba renunciando, iba pidiendo perdón. Ujú. Yo pedí perdón, voy a ser sincero, pedí perdón 1000 veces porque creía que pidiendo perdón las cosas iban a cambiar de la noche a la mañana. Ajá. Me consagré mucho, duré años teniendo cama, durmiendo en silicio, ayunando, orando. Y hay algunas personas que nos tocó el hijo del pastor. En aquel tiempo del COVID amanecíamos en la iglesia. Ujú. Algunos jóvenes amanecían con nosotros. La consagración es demasiado importante. Sí. Demasiado importante. A sí. ese joven que nos está escuchando y no entiende muy bien, explícale un poquito más claro. Consagración. Consagración, cuando hablo de consagración me refiero a apartarte para Dios. Si tienes tiempo Ujú. y ese tiempo lo puedes dedicar al Señor, de alguna manera todo se define en eso, en qué tanto tú puedes apartarte para Dios. Wow. No es tanto como decir, no voy a estar en el mundo, me voy a consagrar, porque es algo que tenemos que afrontar y tenemos que estar. Ujú. Pero aunque estamos aquí, no pertenecemos aquí. Sí. Y yo creo que en medida que nosotros vayamos avanzando, descubriendo lo que Dios quiere hacer con nosotros, va a ser más fácil también el entender en qué tiempo va a llegar y cómo Dios lo va a hacer. Wow, wow, Carlos. Ha sido impresionante conocer un poco de Carlos Chávez en esas temporadas, en esos capítulos de su vida que muchas veces no se hablan. Se tienen ahí esos libros guardados. Bueno, realmente para mí es de mucha bendición porque es algo que yo no he platicado. Es la primera vez que platico. Una vez yo di un poquito de mi testimonio y solamente dije que pues pasé una infancia un poquito sola. Ajá. No di grandes detalles. Ajá, ajá. Creo que nos podíamos pasar más tiempo, pero a grandes rasgos así fue como conocí a Dios Sí, y así fue como el Señor se ha venido glorificando en mi vida. claro. Es impresionante y me encanta. Y yo siento que hay una palabra que a mí me ha estado dando duro, porque tú la has dicho varias veces. Y también transmitírsela a esos muchachos, consagración. Es una palabra muy poderosa que hace un cambio. También dijiste sembrar. Sí. Son palabras que esperamos. ¿Qué le podrías decir a esa persona que nos está escuchando? Con esas dos palabras tú. Bueno, tomando el espacio para considerar la consagración y el sembrar, lo más importante que todo lo que haga para el Señor, que lo haga de corazón, Ujú. no esperando que el hombre pague. Ujú. Es mejor siempre que el Señor nos pague porque siempre va más allá de lo que nosotros esperamos. Dios mío. Y por otro lado, el consagrarnos, no se van a arrepentir porque Dios cubre todas las áreas en nuestra vida de una manera que nos permite sentirnos realizados y estar realizados.
Wow. Es donde realmente se comienza a revelar la plenitud. Lo que realmente Dios quiere hacer a través de nosotros. Vivimos el cielo en la tierra cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Dios, qué cierre tan poderoso. Y una palabra nos lleva a otra, porque dijiste, estamos en plenitud. Y qué lindo cuando un joven, un hombre como tú, está diciendo, estoy en plenitud, porque estoy siguiendo lo que el Señor ha prometido para mi vida. Sí. Estoy en plenitud, estoy consagrado, siembro para mi Dios es mi todo. Amén. Qué lindo. Amén. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por el tiempo, por el espacio. Que el Señor siga bendiciendo este tiempo y que lo siga extendiendo hasta el último de la tierra. Amén, amén. Recibimos esas bendiciones y gracias por haber estado con nosotros.